Muy buenas tardes, qué gusto estar con ustedes otra vuelta con la Academia de Hombre a Hombre. Pues el Señor tiene mucha palabra para nosotros y doy gracias a Dios por sus vidas, porque andan en busca y espera y tocando la puerta y tomaron la iniciativa cuando podrían quedarse en casa y hacer otras cosas. Dios tiene mucho para ti. Me gozo en estar con ustedes. Jesucristo llevó sus discípulos al campo y les dijo: levanten sus ojos y vean que es mucha la mies. Levanten sus ojos, ¿sí? Es mucha la mies, pero son pocos los obreros. Pídele al Señor que envíe obreros, que levante obreros. Trata este tema Pablo en Romanos 10. ¿Cómo creerán si no oyen? ¿Cómo van a creer si nadie les lleva el evangelio? ¿Cómo van a salir obreros y mensajeros a compartir el evangelio si no son enviados? Muchos de ustedes aquí son pastores. Y el Señor nos dice: levanta sus ojos a ver que es mucha la mies. Tú tienes mucha gente en tu iglesia y Dios está escogiendo y llamando unos, no todos, a ir a las fronteras, a conquistar fronteras. Esos no son, eso es una obra misionera, apostólica, son enviados. No es precisamente como la tarea de evangelismo aquí en casa. Necesitamos los dos. El evangelismo en casa, pero también falta que se levanten obreros para ir a la mies, a los pueblos más allá. Continuamente vemos a Jesucristo llevando sus discípulos a pueblos. Los llevaba a las aldeas, los llevaba a zonas de los gentiles. Les estaba quebrando las esquemas nacionalistas y racistas y orgullosas, enseñándoles a llevar el evangelio a estas personas, a los gentiles, a los que despreciaban, por ejemplo, la mujer samaritana. Y así el Señor nos llama a nosotros: levanta tus ojos a ver. Y es lo que está haciendo Pablo en Romanos 15, tocando un tema muy difícil para los judíos. Ellos no podían ver las naciones más allá. Dice el Romanos 15, 21. Sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. El pueblo judío era muy racista, muy nacionalista. Siempre vieron que el evangelio era para ellos nada más. Pero Pablo está diciendo que no todo aquel que ha nacido en Israel es el Israel verdadero, el escogido. Muchos son por descendientes de Abraham por sangre y carne, pero no por espíritu, no por una obra del Espíritu Santo en sus vidas, donde se rinden, donde se entregan. Y tenemos varios ejemplos de gentiles integrados al pueblo de Dios, que ellos son por fe, por llamado, por el Espíritu, son hijos de Abraham. Por ejemplo, Caleb era un hombre adoptado por la nación de Judá, era gentil. Otro fue la prostituta Rahab de la ciudad de Jericó. Y así tenemos muchos de la casa de Abraham eran gentiles,
pero se integraron a la ley de Dios y se sujetaban a Abraham y fueron recibidos como hijos legítimos en el Señor, como escogidos. Pero aquí Pablo está hablando de naciones que tienen que oír. Cuando yo era niño, el Instituto Lingüístico de Verano tenía el lema de que faltaban 2,000 idiomas para traducir, 2,000 etnias para alcanzar. Y ahora con las visitas y la tecnología se está sabiendo que son como 13,000. Mira, la Biblia cuando habla de naciones no está hablando de países como India, que tiene 1,000 etnias, como China, que tiene 1,000 más etnias. Mira, México tiene más etnias que todas las naciones de Centro y Suramérica. Creo que son más de 143 etnias. Los primeros misioneros en tiempos de William Carey, pues salían a las fronteras, y Hudson Taylor, a las fronteras de China, a las fronteras de África, pero luego se estaban dando cuenta que había mucha gente más en el interior. Entonces se fundaron misiones en especial para llevar el evangelio al interior de esos pueblos, de esas naciones, creyendo que el evangelio tiene que ser predicado y traducido al idioma de la gente para que puedan entender bien. Y eso fue la tarea de mis padres. Y así por eso ellos, mi padre noruego, mi madre de New Jersey, vinieron aquí a México a vivir en una chocita por años. Aquí me crié en México, nací en Coyoacán. Entonces soy mexicano por nacimiento. Y aquí el Señor me llamó y me mostró cuánto más grande es la obra que los choles. Y trabajé ahí como otros 10 años y ya hemos ido a los náhuatl en Veracruz. Es una etnia enorme de más de 1 millón de gente y como de 20 dialectos. Varios sin las escrituras en su propio idioma. Entonces, vamos a ver esta trayectoria de Pablo. El 22 dice, por esta razón muchas veces me he visto impedido de ir a ustedes, pero ahora no quedando ya más lugares para mí en estas regiones, y puesto que por muchos años he tenido un gran deseo de ir a ustedes. Vemos a Pablo que no tenía casa, continuamente estaba viajando, continuamente. Dijo Jesús, el que deja padre y madre y hermano y hermana y tierra y casa por mí, recibirá 100 veces más persecuciones. En esta era la ambición de Pablo, de dejar toda esa rutina religiosa, estéril, seca de los fariseos y del templo con ritos muertos que ya no servían de nada, porque ahora en Cristo Jesús tenemos un sumo sacerdote suficiente en su sacrificio para salvar a todo hombre por una sola vez su sacrificio. El sacrificio de Cristo es vigente hoy en día, nunca se caduca en cuanto a poder o eficacia para salvar a aquel que cree en él. Entonces, aquí vemos que siempre va a las regiones más allá y siempre tenía planes para ir más allá. Dice, tengo un gran deseo de ir a ustedes. Cuando vaya a España los visitaré, porque espero, bueno, ahí ya entró en otro tema, pero viendo cómo había bajado de todas estas costas en barco, uno calcula que él viajaba más de voy a decir, como 20,000 kilómetros en su vida. Y eso a pie, en burro y en barco. Pues un hombre que podía ver, pues nos está diciendo aquí en Romanos 15,
poco antes que él diera su vida y murió en una prisión, que era su deseo de llevar la palabra de Dios a todos estos lugares, a Macedonia, a España. Estaba viendo más allá. Me crié con mi padre viendo que siempre llevaba tarjetas blancas, gruesas, en la bolsa, como era contador público antes en Chicago con Arthur Anderson, antes el llamado a las misiones. Y siempre miraba para allá al norte y preguntaba, ¿qué hay allá? ¿Quién vive allá? ¿Qué distancia? ¿Cuántos viven ahí? Y allá, ¿cuántos viven ahí? ¿Cómo se llama ese pueblo? ¿Cuánto tiempo se lleva caminando? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos hay ahí? Y más allá de Obregón y Jolnishtie y Xochitl y Cholula Cárdenas y Las Palmas y Balchen, nombramos todos estos lugares, empezó a hacer un mapa, empezó a discipular hombres y a enviarlos a estos pueblos, a enviar a los pueblos. Les quiero decir que era inmensa la tarea, miles sin Cristo. Y ese es el tema que yo quiero compartirles en esta tarde. Es inmensa la tarea, es grande la necesidad. ¿Quién irá por mí? Dice el Señor. Contestó Isaías, heme aquí, envíame a mí. Hay unos que dicen, yo Señor, envíame, pero no allá. Entonces somos muy especiales en cuanto al lugar donde queremos servir al Señor. El Señor le dijo a mi padre, a mi madre, ve más allá. Vaya a los choles en Chiapas. Es una gran necesidad. Vamos por ejemplo, por favor, a Romanos 1, 18. Nos dice aquí la palabra 18, para ver cómo empieza este libro. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Estamos viendo que la gente aquí que no llega a recibir y conocer el Evangelio, que no conocen a Cristo como Salvador, se pierden. Nos dice el profeta Ezequiel, dice, yo te he enviado, yo te he levantado para ser velador. ¿Sí? Ponte en la brecha, ponte en el muro. Y fíjate, anuncia el peligro que viene. Diles a la gente, yo te hago responsable con esta palabra, dice Ezequiel, por Dios. Si tú les avisas y hacen caso, entonces tú te libras de cualquier responsabilidad o juicio contra esa persona, contra ti. Pero si tú no les avisas, si no son advertidos en cuanto al peligro que viene de una muerte eterna, una separación de Cristo, en un infierno, si tú no les avisas, dice el Señor, yo te haré responsable por él. Avísalos y el Señor no te hace responsable. Si ellos no quieren recibir el Evangelio y si no creen, pues los avisaste. La bronca no es tuya. Todo cae sobre el incrédulo. Si, varón,
¿sientes esa responsabilidad por las almas? Tiene que empezar en casa, con tus vecinos, con tus parientes, con tus hermanos, con tus hijos, con el carnicero, con el peluquero, con el que te vende verduras. Dios nos hace responsable por nuestra generación. Y es una gracia, es una hermosura llevar el evangelio a otros y ver una obra de redención que hace Cristo en sus vidas y los cambia, los arrebata, los saca de las llamas. Vemos este corazón de Abraham cuando supo que su sobrino Lot había separado y escogido vivir cerca de Sodoma y Gomorra. Dice la palabra que él hizo sus tiendas allá cerca a la ciudad. Era una ciudad de lujuria, de toda manera de pecado. Y más adelante vemos que llegó a morar en la ciudad, se mudó de las afueras adentro. Amados, así el pecado es un imán fuerte y nos jala. Al principio parece poca cosa, pero no, nos separa del cuerpo de Cristo, nos separa de la palabra de Dios, nos saca de ese lugar de protección y de vida. Nos lleva más allá. Y pues Dios levantó 4 reyes enemigos para atacar las 5 ciudades, los 5 reyes y naciones en Génesis 14. Y dice que los 4 tiraron a los 5. Pero ¿cómo? Si 4 contra 5. No, pues es que la batalla es del Señor. Y se llevaron Lot y su familia. Los llevaron cautivos. Amados, fíjense del vecino, de la gente alrededor de nosotros, que son cautivos. Son como una persona que se está perdiendo en el agua, se va a ahogar, y nosotros estamos ahí con el salvavidas y nada más nos quedamos mirando. ¿No les damos la mano, un palo, un salvavidas para sacarlo? Abraham juntó 318 hombres y fueron en pos de Lot y esos reyes, esas naciones, esas ciudades. Y Dios le dio la victoria. ¿Cuándo se va a atrever un hombre con 318 hombres a ir contra 4 reyes y sus ejércitos que acaban de vencer y destruir Sodoma y 5 naciones, hay 5 reyes? Pues Dios le dio la victoria. Mira, las victorias en Cristo son sobrenaturales. No son por nuestra proeza, no son porque yo sí puedo, yo sí soy hábil. Dice Pablo, ¿quién es suficiente para esta tarea? Pues es el Señor que nos completa, es el Señor que nos da el Espíritu Santo, es el Señor que nos da para declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo dice, conociendo el amor de Dios. Mira, conociendo el terror de Dios, su juicio, persuadimos a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué no compartes el evangelio con otros? ¿Por qué no has ganado almas? ¿Por qué no te has vuelto pescador de hombres? ¿Es por temor? No. Es por
que no puedes, no tienes palabra. No, dice Pablo aquí en Romanos 15. Ustedes son conocedores. Ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad. Estoy leyendo Romanos 15, 14, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Varón, toma el paso de fe para rescatar a tu prójimo, a tu mejor amigo que se está cayendo, al que se ha ido de la congregación, al que se para atrás en la congregación y nunca se acerca a nadie, nomás se queda mirando. Acérquense, tú tienes palabra, tú tienes el Espíritu de Dios. Dios te va a ungir con un poder que te va a sorprender para arrebatar esa alma del cautiverio donde se encuentra, así como Abraham rescató a Lot. Tú también. En esto que Abraham viene y arriesga su vida, ¿sí?, para su sobrino, vemos Cristo Jesús, que siendo rico en el cielo, se hizo pobre, naciendo en un pesebre, para salvarnos, para rescatarnos, para tomarnos de la mano, como un pastor llevando las ovejitas en sus brazos, tiernamente, con mucho amor, aquí hacia estos corderos que han sido rebeldes. El Señor los ama eternamente y dio su vida por ellos. Y nos llama a nosotros al Evangelio. Mi hija fue a Stanford, a la Universidad de Stanford, y tuvo como proyecto un año de práctica donde la enviaron a 5 países africanas. No recuerdo todos los nombres, pero era un viaje de un año donde llevaba frijoles, leguminosas para presentar con los agricultores y enseñarles las ventajas de estos frijoles para cubrir la tierra y que no se secara tanto y meter nitrógeno en las raíces de sus milpas. Y Dios usa todas las habilidades del contador, del agrónomo, del doctor, del abogado. Dios te ha dado a ti dones para servir, dones para alcanzar a otros. Los dones de Dios no se pierden, son dados con un propósito. Y yo le dije a mi hija, pues vas a estar un año en países musulmanes, sin iglesia, sin convivencia, y va a ser un desierto y sequedad, y te voy a visitar como los 6 meses, a ver cómo te va para animarte. Entonces yo la fui a ver, y fue oportuno el tiempo porque una de las chicas estaba enferma con hepatitis. Y la otra se ocupaba en hacer los trámites para sacarla por avión de emergencia en un vuelo a Europa, Francia, para exámenes y trato médico. Y le dije a mi hija Alexa, pues también estaba en una mala condición, se le había quebrado el pie y estaba en yeso. Le dije, mira, no vayas a perder la oportunidad de seguir yendo a estas comunidades. Vamos a rentar una moto. Y yo te llevo a las comunidades donde es la próxima tarea. Y fuimos en moto. Y ella buscó el jefe de esa tribu. Encontramos una persona que hablaba francés para traducir del inglés a francés y a veces en otras ocasiones era hasta de español. Pero él juntó toda la tribu, como 450 hombres. Y ahí estaban todos sentados en la arena y el Señor en una banca con una mesa y el jefe. Y le dije a mi hija, cuando tú terminas con tu presentación, dame palabra también. Y me dio una mirada. Ay, papá, no es una misión.
como de la iglesia para llevar el evangelio a las etnias en Chiapas o Veracruz. Mira, papá, no quiero comprometer nuestro trabajo con el evangelismo y nos pueden echar fuera. O se pueden levantar también con coraje y odio y armas. Y mira, toda la vida en Chiapas y Veracruz, aquí en México, yo vi a mi hija prendida, puesta, siempre lista para compartir el evangelio. Nunca, no era cobarde, no era tímida, no se echaba para atrás. Pero sus dos colegas de la Universidad de Stanford eran prácticamente ateas. Y eso como que le frenó. Varón, ¿hay algo en tu vida que te frena, que te para y te impide y te quedas callado? Varón, tú tienes el valor, el Espíritu Santo, la valentía que viene de Dios para derribar fortalezas, para librar a esta gente, para declarar el nombre de Cristo. A mí me encanta compartir el evangelio porque hablo de Cristo, hablo de aquel, el Creador, el Salvador, el Redentor, el que provee, el que cuida, el que me levanta, el que ha cambiado mi vida. Entonces, en todo esto, el primer paso es apasionarnos con el amor de Cristo. Porque entonces no nos podemos quedar callados. Y creemos que sí, mis palabras valen la pena con mi esposa o con mis hijos o con el vecino. Yo tengo palabras. El Señor me ha dado gracia. Pues cuando mi hija terminó de compartir, le dijo al jefe, ¿puede mi papá compartir unas palabras? Y digo, sí, ¿cómo no? Pues es tu papá, ¿cómo no va a hablar tu padre? Sí, lo vamos a respetar. Y yo había visto que llegaron unos hombres tarde y el que llegaba tarde se presentaba ante el jefe, se sentaba en la arena, cruzaba una pierna sobre otra y doblaba su cuerpo hasta abajo, hasta tocar la cara con la arena, para mostrarle amor al jefe. Entonces yo hice lo mismo. Y cuando yo hice eso, pude ver una susurra a través de los 400 y pico de hombres, que mira que Él viene y nos respeta y nos honra. Y le empecé a hablar al jefe. Le dije, así como ustedes tienen casas de adobes y de teja, yo también, yo tengo una casa de ladrillo, de tabique y de teja en la ciudad de Puebla. Yo vine de México. Le dije, pero hay una gran diferencia. Ustedes están pasando sequía y hambre. Y nosotros en México tenemos mucha lluvia, sobre todo en el sureste donde yo vivo, hasta que pedimos a Dios que ya no mande tanto. Y le dije, pero ustedes saben que Dios es Dios que manda la lluvia. Pero si ustedes viven peleando y desacuerdo y no honrando a Dios, no amando a Dios, ¿cómo van a esperar que vengan las lluvias? Si sus propios hijos se están rebelando contra ustedes como padres. Y otra vuelta oí un susurro por todos los hombres, que sí es cierto, los hijos ya no los están respetando. Entonces, ya le compartí el evangelio. Le dije, ¿sabes qué? Y yo mira, aquí estoy una vez. Ay, déjame decirles, le había dicho a mi hija, ¿sabes qué, mi hija? Nosotros no tenemos que regresar a México sanos o enteros. Tú no tienes que regresar a Stanford. Todo puede acabar acá. Nosotros no venimos acá hasta Burkina Faso para quedarnos callados. Dios nos trajo para levantar el nombre de Cristo. Nos vale nuestra vida. Es Dios que lo va a levantar si Él quiere. Es Dios que nos va a proteger. Entonces les dije, yo estoy viendo aquí en Burkina Faso
que la gente es muy religiosa. Hacen sus oraciones todo el día, 5 veces. Pero el Islam les ha fallado. Les hablé claro. No les ha traído la paz. No les ha traído el alimento que necesitan sus hijos. Este jefe tenía 5 esposas y 45 hijos. Y me lloró, me dijo, mira, ya estoy viejo, estoy grande, estoy dejando mis esposas, mis hijos sin buen alimento. Las tierras ya están cansadas, ya no dan cosecha como antes. ¿Qué hago? Yo le dije, pues para empezar, la casa que Dios no edifica se viene para abajo. Todo esto va a acabar. Y Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es Dios con nosotros. Emmanuel decimos. Él vino a dar su vida por nosotros. Ya le expliqué el Evangelio. Le dije, ¿sabes? Que hace 3 años sepulté a mi padre. Y hace 2 años un año sepulté a mi madre. Le pregunté, ¿y usted dónde va cuando muere? Y me dijo, pues al cielo. Pues pensé, no me entendió el Evangelio. Y le pregunté, a ver, explícame eso. ¿Cómo es que crees que si tú te mueres te vas al cielo con Dios? Me dijo, pues me lo acabas de decir. Que si yo creo en Cristo, que Cristo es el Salvador, que tengo que poner mis ojos en Cristo. Así me lo dijo. Le dije a Alexa, wow, lástima que no hay un pozo de agua aquí para bautizarlo. Aquí mismo. Este hombre está creyendo, Alexa. Si no lo crees, y ella llorando. Dijo, sí, tan maravilloso. Y estaba tocado este jefe. Porque habíamos hablado de Cristo, de su sacrificio suficiente por el pecado, de la fe, porque Dios mandó Cristo, que Cristo es la imagen de Dios. Todo eso le hablamos, que es por el Espíritu de Dios, por fe, no por obras. Entonces, concluimos ahí y el jefe dijo, no se vayan, les quiero traer un obsequio. Y unas de sus esposas salieron, entre ellas y cargando 5 gallinas. Alexa, nos regaló 5 gallinas, nos dijo Alexa. Llevo 6 meses aquí y nunca nos han dado una gallina. Una gallina representa el trabajo de una semana de labor, de trabajo. ¿Cómo es posible que nos dio 5 gallinas? Le dije, pues, ¿qué es lo que te dan de por sí? Unas galletas de anjojolí. Pero nunca esta carne. Ah, mija, es que les has estado dando frijoles, leguminosas nada más. Pero hoy les dimos el pan del cielo, que Cristo es el pan, Cristo es la vida. Y ellos lo valoraron y lo creyeron así, que estaban recibiendo un tesoro. Y les digo, amados, que así, en cada visita que hicimos cada día a otra comunidad, a otro pueblo, con otra tribu, así nos daban pollos, no siempre 5. Y regresábamos cada noche a la casa a invitar a los vecinos musulmanes a compartirles estas gallinas, y ellos lo preparaban bien rico como lo hacen, y nos lo disfrutamos y celebramos juntos, porque Dios rompió la barrera.
No digas, amado, que por tu empresa, por la escuela, por el trabajo, que por tu posición, que no puedes hablar de Dios. Tú ve cómo el Señor te da oportunidad y apertura y habla con confianza. Y vas a ver que Dios cierra la boca del león como lo hizo con Daniel. Y vas a empezar a gozarte lo que han dicho otros misioneros, que eres inmortal mientras que Dios manda. Y aún con la muerte eres inmortal porque tienes un Salvador en Cristo Jesús. Amados, los invito a, ahora que se van a reunir en grupo, a platicar, a convivir, a hablar las cosas que Dios te está hablando, de una gran necesidad alrededor de nosotros, y tenemos que empezar en casa y preguntarles, dile, Señor, heme aquí, envíame allá si tú quieres. Yo les invito, todo varón, todo, acércate a tu pastor y dile que quieres ir en un viaje misionero a un pueblo, sea de México o China, Japón, donde quiera. Habla con él. Yo creo que todo varón debe salir con Jesús a que Él levante tus ojos a ver la mies, que es mucha, pero poco los obreros. Y ore, Señor, mándame a mí si es tu voluntad. Manda a mí, Señor, si tú quieres. Señor, haz de mí un siervo fiel a tu palabra. Señor, siembra mi vida, que sea yo esa semilla que es sembrada en tierra y tiene que morir para crecer y dar fruto. De otra manera, varón, te vas a quedar solo y seco y sin fruto. Señor, pedimos, derrama tu Espíritu Santo sobre cada varón. Levántalos en el nombre de Jesús, Señor. Bautízalos con poder y de nuevo con valor para hablar, para compartir. Y en integridad a estos muchos que no te conocen, en el nombre de Jesús. Amén.